Muy bien, coleguitas. Terminamos entonces esta segunda y última parte con el tema de interculturalidad. Les voy poniendo en contexto. La ética y la interculturalidad son dos temas que el MINSA está queriendo, digamos, poner sobre la mesa, en la agenda, de una manera muy importante. Tanto que el año pasado, seguramente lo han podido revisar, entre esos dos temas han habido un importante número de más o menos 15 preguntas, si no recuerdo mal. ¿Ya? Y esto tiene una razón de ser, ¿no? Respecto a la ética, ya lo comenté, primero que hay una necesidad de cubrir la brecha de formación que tienen los colegas, lamentablemente, en el campo de la ética. Y en el segundo caso de la interculturalidad, porque pues nuestro país es un país hermoso, del que nos sentimos todos orgullosos, ¿no? Tenemos una identidad multicultural interesante, y eso se va a ver expresado principalmente cuando ustedes vayan a hacer sus serums, ¿no? Entonces esa va a ser la prueba de fuego, la experiencia práctica de vivir esos temas de interculturalidad, ¿no? Pues nuestro país, y en eso radica su riqueza, tanto su riqueza turística, histórica y gastronómica, dependen esencialmente de su diversidad. Si fuéramos un país plano geográficamente, en el que todos hablásemos el mismo idioma, en el que todos tuviéramos la misma raza, la misma cultura, ¿no? Como ocurren en países nórdicos, por ejemplo, donde todos parecen que han salido de una fotocopia más que de un centro obstétrico, pues probablemente tendríamos muchos menos problemas de los que tenemos hoy día, que son consecuencia pues de la diversidad, ¿no? De la diferencia que hay en todos los aspectos, ¿no? Pero pues no seríamos uno de los principales países en la gastronomía, porque la gastronomía y toda la variedad de cosas que tenemos, ya lo dije, en el aspecto turístico, cultural, histórico y gastronómico, y de ahí me estaba olvidando algo más, tiene que ver directamente de la diversidad cultural, de la riqueza, de la variedad que tenemos en el Perú, ¿no? Y eso se expresa pues, en 48 lenguas indígenas, en 55 pueblos originarios, 51 de los cuales son amazónicos y 4 son andinos, en muchos casos poblaciones que no han entrado todavía en contacto con la sociedad moderna, ¿no? Que se mantienen allí todavía viviendo como vivían sus ancestros hace 100 o más años, ¿no? Y esto producto pues de toda nuestra historia, ¿no? De la migración y de los grupos poblacionales y étnicos que llegaron al Perú en diferentes momentos, ¿no? Los africanos, los chinos, los japoneses, algo de europeos por ahí. Entonces, somos una mezcla de una gran variedad. Y eso, vuelvo a repetir, tiene un efecto en todos los campos que ya hemos mencionado, pero también en el campo de la salud. Y ahí es donde quiero entrar con más precisión, porque eso es lo que ustedes van a enfrentar directamente cuando les toque conocer y vivir, miren lo que es lo que va a pasar, van a vivir un año en una cultura total y absolutamente diferente a la de ustedes en muchos de los casos, y ojalá que así sea en todos los casos, ¿no? Porque aquí el que quiere hacer esos serums a 3 cuadras de su casa, déjeme decirle pues que está perdiendo esa valiosa oportunidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, un país en el que el 30% de la población se autoidentifica
como un pueblo indígena u originario, ¿no? Es decir, la tercera parte del Perú es originaria, no estamos hablando de mestizos, ¿no? Los mestizos somos muchos más, pero originarios, una tercera parte casi, el 30%, entonces dice mucho de las realidades distintas, de los universos distintos en los que se compone nuestro país, ¿no? Y por ahí algunos datitos más que ya van a ser para satisfacer esa curiosidad y tratar de entender mejor a dónde es que van a llegar, porque algunos irán a la parte de sierra, otros irán a la selva, y dentro de la sierra hay diferencias, dentro de la selva hay diferencias, y dentro de la costa también hay diferencias. En el norte del país, la forma de pensamiento, de la cultura, es bastante distinta a las poblaciones del sur del país, ¿no? Uno pareciera, cuando tiene la oportunidad de recorrer todo el país, pareciera que está yendo a países distintos. Y eso es lo rico, eso es lo fabuloso de nuestro país, ¿no? Pero vuelvo a repetir, todo esto no se queda en un tema simplemente de datos, de estadísticas o de números, sino que esencialmente se traslada y se expresa en el campo de la salud, como vamos a mirar a continuación, ¿no? A ver, ¿qué es lo que nos pide el balotario del MINSA para este año, para esta edición del examen de Serums, ¿no? Un primer tema que nos propone el balotario es la comunicación y el diálogo intercultural. Es decir, la comunicación intercultural es ese proceso de interacción que ustedes van a poder experimentar cuando se enfrentan con personas que vienen de diferente contexto cultural y étnico, que no siempre es lo mismo, ¿eh? Podemos haber grupos étnicos que tenemos características étnicas semejantes, pero culturalmente distintas, ¿ya? O sea, puede haber una homogeneidad étnica con una diversidad cultural dentro de la misma etnia, como también al revés, ¿no? Pueden haber diferentes etnias que comparten una misma cultura, es decir, un mismo conjunto de valores y de creencias y de conceptos, ¿no? Sobre diferentes aspectos de la vida. Entonces, la etnia y la cultura no siempre tienen una relación directa entre sí, ¿no? Entonces, la comunicación y el diálogo intercultural esencialmente se refiere a la interacción que hay entre personas o grupos de personas que provienen de diferentes culturas, ¿no? de diferentes grupos culturales. Algunas características importantes de este aspecto, que a veces, a pesar de que podamos hablar el mismo idioma, no nos permite comprendernos correctamente. Algunas de las características para poder sostener una comunicación o un diálogo intercultural óptimo, adecuado, útil para las partes, es primero el respeto y reconocimiento a la diversidad. Esa es una condición sine qua non, que tal vez no se dé de ambos lados, pero que en el caso de ustedes, y aquí ya vienen los consejos prácticos y la experiencia del hermano mayor, ¿no? Si tú no sientes cuando llegues a tus serums, y voy a tomar como para la mayoría de estos casos, voy a tomar el ejemplo del serums, porque es una buena forma de aplicar el concepto a una experiencia que vas a vivir, ¿no? Próximamente. Si tú sientes que cuando llegas al serums, la parte receptora, es decir, la población a la que vas a llegar, no se adapta a ti, no manifiesta o no muestra alguna intención de adaptarse a tu cultura, como dicen los chicos, caballero nomás, te toca a ti respetar y reconocer la cultura a la que estás llegando, ¿no? Tú vas a sentir, en muchos de los casos,
tal vez en carne propia lo que sienten otros grupos migrantes que llegan al Perú, ¿no? Hablemos de los venezolanos como un aspecto reciente y actual. Entonces, esa misma sensación de llegar a un lugar en donde la gente tiene una jerga distinta, pensamientos y costumbres diferentes, es casi lo que tú vas a sentir cuando llegues a otro lugar. Entonces es esencial para poder establecer un primer puente de comunicación, que tú respetes y reconozcas la diversidad, que entiendas que no por ser médico graduado de la universidad eres más que esas personas, ¿ya? Eso es muy importante, jóvenes colegas, que lo vayan comprendiendo. Si quieres pasar un año tranquilo y bueno, ¿no? El diálogo debe ser horizontal y equitativo, ¿ya? Es decir, tratamos de respetar al otro, pero dentro de esa horizontalidad en el diálogo, que también nos respeten a nosotros, ¿no? O sea, no se trata de ir sumisamente a empezar a vestir como ellos, como una condición para lograr su respeto, ¿no? Tenemos que promover la idea de que yo te respeto, pero también tú me respetas. Y eso se logra simplemente con un diálogo horizontal, ¿no? No desde tu altar empezar a hablarles hacia abajo, tras una manifestación pues, de superioridad, ¿no? Otra recomendación que te hago humildemente, ¿no? Porque los que ya hemos pasado ciertas etapas en la vida, tenemos algo de autoridad para recomendarte ese tipo de cosas, más allá de lo que te venga en el examen, ¿no? La empatía y la comprensión, o sea, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es esencial. Y en realidad esto no solamente se aplica en el tema intercultural, sino también dentro de una misma cultura, ¿no? Es importante para el diálogo entre las personas ser empáticos, ¿no? Entendiendo la empatía, como ya lo hemos dicho como 4 veces, ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es fundamental, y sobre todo para el médico, ¿no? Que cuando vas a atender a un paciente, tienes que entender que el paciente no viene a conocerte, no viene a visitarte, ¿ya? No eres una estrella famosa, y solamente quiere tocarte, ¿no? Un paciente viene porque algo en su salud está mal. Tú tienes que tener en cuenta en todo momento que la persona que tú atiendes, el paciente, es una persona que sufre, es una persona que tiene angustia, que tiene ansiedad, porque está perdiendo algo que para el ser humano es lo más valioso y no te das cuenta sino hasta que lo pierdes, que es la salud. ¿Ya? Entonces esa persona viene ya con una carga emocional negativa impresionante y lo único que espera es que el médico que la atiende pues sea una persona que entienda su dolor, y eso nunca lo tienes que perder. Ahora, si eso es importante dentro de una misma cultura, imagínate cuando vas a enfrentar a personas que tienen culturas distintas, o sea, formas de pensamiento diferentes, ¿no? Entonces tienes que afinar y poner en el nivel más alto tu capacidad de empatía con esas personas, ¿no? La adaptación al contexto cultural, que es parte de eso mismo, ¿ya? Esto no significa que tienes que hacer todo lo que la gente hace o que espera, ¿no? Tienes que tener una forma de ceder también, adecuarte, ¿no? Yo recuerdo mucho, miren, yo les cuento ya, una intimidad personal. A mí nunca me gustó comer el cuy, ni ahora tampoco, ¿ya? No han cambiado mis gustos. Y me tocó hacer el serums en un lugar donde pues el plato típico era el cuy. Y el médico es el médico. Para la gente todavía somos casi semidioses, ¿eh? Bueno, felizmente eso ya esa imagen se está desvaneciendo para el bien de todos, ¿no? Y entonces en esas culturas donde el médico pues es casi un enviado del cielo, te atienden a la altura, ¿no? Y entonces me pasó que fui yo con mi equipo de trabajo porque mi enfermera, mis técnicos, ¿no? Fuimos a vacunar a una comunidad rural muy alejada y al final de la jornada la persona que nos había recibido nos invitó a almorzar
y adivinen cuál fue el plato, ¿no? Claro, fue el cuy, ¿no? Eh, entonces empezaron a repartir el cuy y a cada uno de los compañeros que estaban conmigo le daban un cuartito de cuy. Y a ellos sí, ellos eran cuyófagos, ¿no? O sea, ellos eran devoradores y adoradores del cuy. Y a mí me dan un cuy entero. Todavía las patitas saliendo del plato, ¿no? ¿Por qué? Porque yo era el médico, pues. Y así te van a tratar, ¿no? Con el cariño, en tanto no pierdan tu confianza y tú no te hagas odiar tampoco, ¿no? Y la señora nos deseó buen provecho y se retiró y nos dejó a todos solos, ¿no? Obviamente, después de 3 pestañeadas, mis compañeros ya habían terminado su cuarto de cuy y yo seguía con el cuy entero, ¿no? Y todos me miraban con una carita así como el gatito de Shrek, el gato con botas, y entonces yo, sin ningún remordimiento y con todo el placer del mundo, pues les di a los 4 para que comieran mi plato de cuy, ¿no? Y cada uno agarró la patita correspondiente y en un acto de Tupac Amaru, pues descuartizaron al pobre cuy y se lo terminaron en un santiamén. A los minutos regresa la señora a vernos y obviamente los huesitos de mi cuy estaban en mi plato, ¿no? Y cada uno con sus huesitos en sus platos. Y la señora vino y dijo, ¡oye, doctor, le ha gustado el cuy! ¡Qué bueno, le voy a dar otro más!, ¿no? Entonces ya estuvimos en problemas y con esto lo que quiero decir es que hacer interculturalidad no significa necesariamente tener que hacer algo que va en contra de tus principios o tus gustos, ¿no? Yo creo que hubiera sido mucho más razonable de mi parte explicarle a la señora alguna de las cosas o en última instancia hacer el sacrificio también, porque tampoco era que me iba a tirar del morro de Arica, ¿no? Entonces, creo que cada situación amerita que tomemos decisiones dentro de lo correcto, ¿no? Y eso es parte de la adaptación al contexto cultural, ¿no? El reconocimiento de la medicina tradicional. No se les ocurra, chicos, chicas, se los digo con toda honestidad, no se les ocurra cuestionar alguna práctica de medicina tradicional que ustedes encuentren en el camino, ¿ya? No se les ocurra cuestionar de manera frontal y directa. Pueden tratar de persuadir y de dar alternativas, pero en tanto la práctica tradicional no sea dañina, como por ejemplo el uso de algunas hierbas para algunas situaciones, mientras tú entiendas que no haya daño que se le puede provocar al paciente, tú puedes negociar, tú puedes, muy bien, tómese usted su plantita, la hierba que ustedes le han indicado. Pero ¿sabe qué? Le sugiero que también tome esta pastillita que junto con la hierbita que está tomando le va a hacer, pero mejor que para nadie, ¿no? Entonces tú ahí buscas una sociedad entre la medicina tradicional y la medicina estandarizada o occidental que nosotros practicamos, ¿no? Y siempre tratar de convocar a la participación comunitaria. Eso va a ser esencial, ¿ya? Si tú logras cumplir con las características de la comunicación intercultural o el diálogo intercultural, te aseguro que el día que te vayas te van a extrañar, ¿ya? Bueno, no sé si eso te importará, pero estoy seguro que en algún momento eso te va a satisfacer personalmente, ¿no? Te lo digo también por experiencia. Entonces, ese es uno de los títulos que nos pide el balotario. Otro título que nos pide el balotario es la identidad, el concepto de identidad cultural y autopercepción étnica, ¿no? Bueno, esto es un poco más sencillo en el sentido de que la identidad cultural es ese sentido de pertenecer al grupo, ¿ya? Vuelvo a repetir, no es lo mismo que la autopercepción étnica necesariamente, porque tú, y vuelvo a insistir, puedes tener un grupo culturalmente homogéneo, pero étnicamente diferente, ¿no? Pongamos en Lima, donde han llegado todas las sangres. Tú vas a un barrio y vas a tener al moreno del barrio, al andino del barrio,
al chino de la tienda, de la esquina, ¿ya? Al blanco misio, ¿ya? O sea, y los cuatro son patas y juegan fulbito y comparten los mismos, las mismas bromas, me dejo entender, ¿no? O sea, ahí puede haber una variabilidad o una variedad étnica, pero hay un mismo grupo cultural, ¿no? Hay una misma identidad cultural. Entonces, la identidad cultural y la autopercepción étnica son dos aspectos independientes, ¿ya? Independientes, que pueden confluir. Es decir, tú te vas a la sierra, a un lugar que vas a hacer tus serums, y ahí vas a ver que hay una coincidencia entre la identidad cultural y la autopercepción étnica, porque un mismo grupo étnico va a compartir un mismo valores culturales, ¿no? Una misma identidad cultural, ¿ya? Vas a la selva, lo mismo, ¿no? Vas a ver comunidades étnicamente homogéneas que van a tener también un mismo comportamiento cultural. Entonces, esa diferencia también espero que esté quedando claro, ¿no? Entonces, la identidad cultural básicamente es ese sentido de pertenencia que uno expresa cuando se va a integrar a un grupo, ¿no? Y la autopercepción étnica es lo que hace un momento comentábamos, ¿no? Lo que cada uno se asume o lo que cada uno se reconoce, ¿ya? Y eso es muy importante porque más que la etnia en sí, lo que importa es lo que tú crees que eres étnicamente. Y por eso en los últimos censos de población ya no es el encuestador, y esto es importante para entender el concepto de autopercepción étnica, ya no es el encuestador o el censador el que marca la casilla de la etnia que corresponde al entrevistado, sino es que el propio entrevistado es el que elige el grupo étnico en el que se reconoce o al que se reconoce pertenecer. Y el censador lo único es marca lo que la persona le dice, no lo que el entrevistador percibe, ¿no? Entonces eso que se está aplicando en los últimos censos de población es muy importante porque pone de relevancia el concepto de la autopercepción étnica. Muy bien. Otro aspecto, ya el resto es tarea para la casa, chicos. La diversidad cultural, la promoción de la inclusión y la equidad. La diversidad cultural se refiere a lo que ya hemos hablado, ¿no? A la existencia de varias culturas dentro de un territorio, ¿no? Entonces yo voy a tener diferentes culturas que van a pertenecer en su gran mayoría a grupos étnicos, o también voy a tener lo otro, ¿no? En ciudades en donde ha habido migración y hay una mezcla cultural, voy a ver diferentes etnias, pero que comparten a lo largo del tiempo los mismos patrones culturales, ¿no? Entonces, la diversidad cultural es esa, ¿no? Las diferentes cosmovisiones que tienen los grupos étnicos. Ya te dije, según los datos actuales, en el Perú tenemos 55 grupos originarios y más de 48 idiomas y lenguas distintas, ¿no? Entonces, ese es el indicador principal de lo que llamamos diversidad cultural, ¿no? Y esta diversidad se manifiesta en las diferentes formas como las personas se organizan, viven sus costumbres, cómo hacen las cosas, cómo celebran sus fiestas y cómo entienden la salud. Si tú te vas a la selva, vas a ver que la forma como muchas comunidades nativas entienden el proceso de salud-enfermedad no tiene nada que ver con las formas de grupos originarios andinos de cómo entienden la enfermedad. El pasar el cuy, el pasar el huevo es parte de la cultura de ciertos grupos, pero es
absolutamente desconocido en otros grupos culturales, ¿no? Entonces, lo importante de la diversidad cultural es precisamente las diferentes formas como ellos interpretan y entienden la salud, o el proceso salud-enfermedad, para ser más concreto, ¿no? Y eso lo vas a tener que captar en una, ¿no? Tienes que ir con todos los radares activos para identificar rápidamente las principales características del grupo cultural al que vas a llegar, ¿no? Y probablemente sea un grupo homogéneo étnicamente, probablemente sea un grupo heterogéneo. Generalmente, si estás en una capital de ciudad, vas a ver más diversidad cultural, pero si vas a una zona más alejada, ya va a haber menor diversidad cultural, ¿no? Porque los grupos son más pequeños y entonces digamos, los patrones culturales se reducen, a veces es uno solo, ¿no? Todo va a depender, mientras más grande es la población, suele haber mayor diversidad cultural, mientras más pequeña la población, menor diversidad cultural. Otro aspecto es la promoción de la inclusión y la equidad. Bueno, lo habíamos jalado del lema anterior, ¿no? ¿Esto qué significa? Todo esto que estamos hablando significa, primero, que en el sistema de salud debemos tener la puerta abierta para todos. E independientemente de la cultura o de la etnia o de ambas cosas de las que provengan los pacientes, el servicio de salud debe ser inclusivo, o sea, debe estar en condiciones de aceptar, ¿ya?, y de brindar acceso a todas las personas. Y este es un concepto muy importante que nos lleva al de la equidad intercultural, ¿no? O sea, la inclusión, que es el hecho de que el sistema de salud se adapta a las diferentes culturas que eventualmente pueden venir a atenderse, implica dar una atención diferenciada a cada grupo cultural, ¿no? Es decir, darle a cada quien lo que cada quien necesita. Por ejemplo, si dentro de esa población hay un grupo de mujeres más occidentalizadas que quieren dar a luz de la forma, digamos, como ustedes han aprendido a atender el parto, ¿no? Entonces ustedes tendrán que estar dispuestos a atender el parto de esa manera, como lo han aprendido en la universidad. Pero podría haber también un grupo dentro de tu población que culturalmente tiene otra expectativa de cómo atender su parto, ¿no? Y me refiero a algo que vamos a hablar más adelante, el parto vertical, que es una práctica ancestral y culturalmente propia de muchos lugares de la sierra, sobre todo. Entonces, el servicio, para ser inclusivo, o sea, para poder incluir a todos, tienes que darle a cada quien lo que le corresponde, el concepto de equidad, ¿no? Equidad era darle más al que más necesita o más al que menos tiene. En este caso, si hay un grupo que desea atenderse de una manera porque su cultura así lo exige, tú debes darle en función de esa necesidad. Y si hay otro grupo que se quiere atender de la otra manera con el parto vertical, el servicio y el personal tiene que estar también dispuesto a atender de esa manera diferente. Con lo cual hemos logrado la inclusión intercultural a través de la equidad intercultural. ¿Qué sería la equidad? ¿Qué sería la inclusión primero? La inclusión sería el resultado y la equidad es cómo te has organizado para lograr ese resultado, ¿no? Entonces esto obviamente implica tener una sala de partos que atienda de una forma y adaptar esa sala de partos para que atienda de la otra forma. Eso sería un ejercicio de equidad intercultural, o sea, vas a darle a cada quien lo que realmente necesita o espera que le des, ¿no? Y ese es el concepto, como les dije al principio,
La idea es que yo empiece a explicar los conceptos y ya la chamba de ustedes es entrar en el detalle, ¿no? Entonces acá les he recogido de las normas de interculturalidad que maneja el MINSA y obviamente si te van a venir 8 preguntas de interculturalidad como el año pasado, van a venir de estas normas y por eso les recomiendo repasar esas láminas con más atención, ¿no? Entonces, el reconocimiento y valoración de la diversidad, la lucha contra la discriminación, claro, la inclusión y la equidad impide que tú le digas a la señora, ¿sabe esa señora? Acá no atendemos así, váyase con su partera porque nosotros no atendemos de esa forma vertical. Eso sería discriminatorio y sería ir en contra de la inclusión intercultural y sobre todo de la equidad intercultural, ¿no? Eso es para tomar solamente un ejemplo. Y todo lo demás que ya por motivos de tiempo no lo voy a leer porque esa ya es la tarea de ustedes. ¿Qué otro aspecto vino? Ah, ya. Esto va a venir, ¿ah? Después no me digas que no te dije. Otro término que está en el balotario es el etnocentrismo, ¿ya? ¿Qué es el etnocentrismo? Es un concepto que se refiere al ensimismamiento, o sea, cuando un grupo de personas se encierran en su cultura, ¿ya? Y no permiten aceptar la posibilidad de que existen otras culturas que se pueden incorporar a ellas. Es decir, para hablarlo en términos simples, el etnocentrista es aquel que se aísla, ¿ya? Como una isla, se separa del resto, porque considera que solamente su cultura es la única verdadera, la única que debe existir, ¿ya? ¿Ya? Y esto genera algunas características. Por ejemplo, implica una actitud de menosprecio hacia otras culturas, ¿no? Claro, si yo creo que soy la raza aria, la raza pura, como pensaba Hitler, el resto son razas inferiores, ¿no? Y entonces eso es muy peligroso culturalmente hablando, ¿no? Porque puedes generar lo que más adelante vamos a conocer como los conflictos interculturales. Y si una cultura que se siente superior tiene además el poder de subyugar a las otras culturas, ya saben lo que la historia cuenta al respecto, ¿no? Se manifiesta en la creencia que el propio grupo étnico es el más importante y que sus rasgos culturales son predominantemente superiores al de los otros grupos, ¿no? Y eso es lo que creían los nazis, ¿no? O muchas culturas también de la antigüedad, que pensaban que su raza era superior y los que no fueran de su grupo cultural o étnico, pues tenían que ser sus súbditos o sus esclavos, ¿no? Ahora, eso, aunque parezcan ejemplos de la historia universal, ¿ya? En la actualidad todavía siguen siendo vigentes en algunas partes del planeta, ¿no? Y no hablo de sitios muy alejados, ¿no? Aquí cito nomás, podemos tener muchos ejemplos de cómo hay grupos étnicos que se consideran superiores a otros grupos étnicos, ¿no? Entonces, no estamos hablando de ciencia ficción, ni estamos hablando de cosas que pasaron, ¿no? O que érase una vez, sino son cosas totalmente vigentes, ¿no? Bueno, algo que sea de resaltar, no. A ver, en el campo de la salud, eso es muy peligroso cuando el médico se siente superior a la población. Obviamente, cuando yo hablo del tema, por ejemplo, de la autonomía como principio ético y de la necesidad de pedirle permiso o consentimiento a un paciente para poder actuar en él, un médico etnocentrista diría, ¿estás loco? ¿Y yo por qué le tengo que pedir permiso a un paciente para operarlo? Yo lo opero nomás sin pedir ningún permiso. Esto es una locura. ¿O acaso él sabe? ¿Quién ha estudiado? ¿Ha estudiado él o he estudiado yo? Entonces hay que tener cuidado porque el etnocentrismo también tiene muchas expresiones en el campo sanitario, ¿no? Sobre todo cuando los médicos jóvenes e inexpertos de la vida, pues
sienten o están muy alejados de esos conceptos y no entienden las cosas de la vida real sencillamente porque no han vivido la vida real, ¿no? Y la vida real es una dura maestra que te va a enseñar a golpes y porrazos, ¿no? ¿Ya? Entonces, un profesional de la salud con formación occidental que critica las prácticas de medicina tradicional de una comunidad indígena. Ese es un buen ejemplo, ¿no? Así es que, dadas las recomendaciones y habiendo hablado de los conceptos, no seamos médicos etnocentristas, ¿no? En los que creemos que nuestra cultura es la superior, que nuestra cultura es la mejor y el resto están por debajo de nosotros, ¿no? El otro es el relativismo cultural, que es una corriente diferente al etnocentrismo, en donde ya nos vamos a otro lado, ¿no? O sea, yo estoy dispuesto a aceptar lo que hace otra cultura porque es su cultura, pues. Entonces, hay una marcada diferencia entre etnocentrismo y de relativismo cultural. ¿Cuál es el problema del etnocentrismo? Ya te dije, ¿no? El sentirse ser la raza superior y de esa manera tú querer subyugar o subordinar a otro tipo de grupos culturales o étnicos, ¿no? Ese es un problema complicado. Pero el relativismo cultural, que es el hecho de aceptar que hay otras culturas, ¿ya? Y obviamente yo no me voy a imponer sobre tu cultura, yo no siento que tú seas inferior a mí, que pareciera ser bueno, ¿no? Tiene un problema también. Que al sentirte ajeno a esa cultura, tú puedes cometer el error de validar cualquier costumbre o práctica que se haga dentro de esa cultura, ¿eh? Hace algún tiempo, solo lo tomo como un ejemplo, no quiero entrar en temas políticos, pero un ministro, ¿no es cierto?, del gobierno hizo un comentario sobre el tema de las violaciones o los abusos sexuales que se hacían en niñas en una comunidad de Amazonas, ¿no? Y tuvo el infeliz comentario de decir pues que esas eran prácticas culturales ancestrales que se hacían en ese lugar. O sea, era normal que violen o abusen de niñas, ¿no? En esa cultura era parte de su cultura. Eso, y miren, qué bien, para efectos de ejemplo, es excelente para el concepto que estoy tratando de expresar, ¿no? Y permítame usarlo con fines didácticos porque de otra manera sería difícil captar en la idea del relativismo cultural, ¿no? Entonces, yo soy de otra cultura, pero digo, caray, en la otra cultura matan niños porque es el sacrificio humano, está bien porque es de su cultura, cuando en realidad no está bien que maten a niños. Yo no debería permitir que maten a niños porque eso ya está yendo en contra de los derechos de la infancia, los derechos humanos y todo lo demás. Como no podría yo validar o decir que está bien que violen niñas porque es parte de lo que siempre han hecho en esa cultura, porque están también violentando los derechos de las niñas, el derecho infantil, ¿no? Entonces, ese es el riesgo del relativismo cultural, ¿no? Entonces, mira la diferencia. El etnocentrismo cultural es simplemente que yo soy el que tiene la razón y todos los demás son menos que yo, ¿ya? Esa es la característica del etnocentrismo cultural, ¿no? El sentimiento de superioridad de una etnia sobre otra. Y el relativismo cultural es prácticamente la indiferencia. Yo reconozco que hay una cultura diferente a la mía y sé que en esa cultura hacen cosas malas, hacen cosas feas, pero es su cultura y en eso no me meto. Entonces, esa es la antípoda o el otro extremo de lo que es el relativismo cultural, ¿no? Por eso decíamos, es una corriente antropológica que sostiene que las normas sociales y éticas de una cultura son relativas al contexto que la origina, ¿no? Si matar y sacrificar niños es parte de su cultura, entonces hay que aceptar, o violar niñas es parte de su cultura, hay que aceptar. Eso
es la parte negativa del relativismo cultural. Y si por ahí les queda alguna duda, hemos hecho el esfuerzo, tranquilos, no pasa nada, todo es el mismo precio, de hacer una pequeña tabla comparativa entre el etnocentrismo y el relativismo cultural, ¿no? Creo que con eso va a quedar mucho más claro todo lo que hemos expresado. Y otro término más con el que se van a tener que familiarizar chicos y chicas es la aculturación, ¿ya? Aculturación. Tengan cuidado de tener ese razonamiento lógico de que aculturar, a prefijo de negación, de sin, es algo que no tiene cultura. No, eso no existe, ¿ya? Pero me pasó en algún momento que alguna persona dijo aculturación, o sea, perdió cultura, sin cultura, no tiene cultura. No, aquí no funciona así el término, sino que la aculturación es un proceso de cambio cultural resultante del contacto entre dos o más culturas. En este contacto puede haber que un grupo influya en el otro de tal manera que las costumbres o hábitos de este grupo sean asumidos por el otro grupo, ¿ya? Entonces la aculturación es un proceso básicamente de transferencia cultural, ¿no? Y esto se da básicamente en fenómenos de tipo migratorios, ¿no? El ejemplo más claro, porque es la mejor manera de que ustedes comprendan los conceptos con los que de repente en algunos casos, si no en todos, han tenido contacto por primera vez, ¿no? Etnocentrismo, relativismo cultural, aculturación, ¿ya? Entonces, los ejemplos pueden ser muy útiles, ¿no? Y el mejor ejemplo de aculturación es con la migración venezolana, pues, ¿no? En donde ya desde hace 6 años que llegaron, o 5 años, la gran mayoría de flujo migratorio, pues se ha dado un fenómeno de aculturación, ¿no? En donde han habido cambios de costumbres, valores y creencias de estos grupos que han llegado acá y han tenido que adaptarse a las costumbres de aquí, ¿no? Y en menor grado nosotros hemos asumido algunas costumbres o modismos de ellos, ¿no? Entonces la migración es una forma muy importante de aculturación. Pero hay otra forma de aculturación también muy importante. O sea, y cuando hablo de los venezolanos que llegaron a Perú, me estoy refiriendo solo como un ejemplo, digamos, conocido y emblemático, ¿no? Pero también cuando al interior del país, y esto se dio en la década de los 60, hubo una migración del campo a la ciudad, de la sierra a la costa, de las zonas rurales a las zonas urbanas, también se dieron fenómenos de aculturación, ¿no es cierto? En donde las etnias andinas que venían de costumbres y hábitos totalmente diferentes propios de su cultura, cuando se integraron a las sociedades de mayor modernidad, digamos, fácilmente empezaron a adaptarse y adoptar costumbres y hábitos de esta nueva cultura. Entonces, ese también es un ejemplo de aculturación. Y si se dan cuenta, es el mismo mecanismo de la migración venezolana o de cualquier tipo de migración, como puede ser la migración interna en el Perú. Pero últimamente, estimados colegas, hay otro mecanismo muy potente de aculturación que son las redes sociales. Las redes sociales que han logrado y han permitido que la gente de todos los puntos del mundo empiecen a conocer diferentes hábitos, costumbres, tradiciones, valores y creencias, ¿no? Sobre todo esa información que llega a través del TikTok, a través del YouTube, que nos permiten conocer diferentes formas de cultura. Pasó con la época de las novelas mexicanas, pasó con la época de las novelas brasileras, las novelas turcas que tuvieron su periodo, y ahora tenemos la
las novelas coreanas, ¿no? Que no sé cómo les llaman, que de una u otra manera empiezan a, a transferir patrones de comportamiento y hasta de lenguaje, ¿no? ¿Quién lo ha dicho alguna vez en una situación coloquial? Se me chispoteó, ¿no? Por ejemplo, se me chispoteó. ¿Y eso producto de qué? De la influencia pre-redes sociales, pero de la televisión. Entonces, también los medios de comunicación masivos, tanto antiguos como modernos, tienen una fuerte capacidad de aculturar a los grupos humanos, ¿no? Y todo va a depender, pues si hay una costumbre, hay un hábito que es simpático, que resulta agradable, es más fácil apropiarlo, ¿no? Es más fácil asumirlo. Otro ejemplo menos importante, cuando te vas a Argentina 2 días y ya vienes hablando como che, también es una forma de aculturación, ¿no? Pasa a veces, ¿no? O vas a España de paseo y ya empiezas a hablar como español. También ya son ejemplos un poco más extremos de aculturación. Pero en general la aculturación se da cuando ya son fenómenos de integración social entre diferentes culturas, ¿no? Y la asimilación cultural, miren, hoy ya están aprendiendo términos nuevos, ¿no? Etnocentrismo, relativismo cultural, aculturación y asimilación cultural, que es un proceso en el que un grupo minoritario adopta las costumbres y valores de un grupo dominante, ¿ya? Entonces yo podría decir que la asimilación cultural es una versión extrema, ¿ya? Es un grado de intensidad mayor de la aculturación, ¿no? O sea, la aculturación como concepto es cuando hay una cultura adapta ciertas costumbres de otra, ¿ya? Pero cuando ya, digamos, esta cultura absorbe a la cultura minoritaria o más débil, entonces ya estamos hablando de una aculturación extrema que le vamos a denominar asimilación cultural. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el resto ya es chamba para ustedes, ¿no? Y al igual que entre el etnocentrismo y el relativismo cultural, hemos elaborado, con todo el cariño del mundo, una tablita para hacer la diferencia entre aculturación y asimilación cultural, ¿no? Uno de los ejemplos para poner la fresa sobre la torta que diferencia la aculturación de la asimilación, ya ustedes, yo sé que van a leer Soy hombre de fe y creo en ustedes, pero, por ejemplo, ¿en cuál de los dos se da pérdida de identidad cultural? En la aculturación es posible, pero no necesariamente es total. Por eso les decía, es un grado en menor escala, ¿no? En cambio, en la asimilación cultural, esta es la característica principal, la pérdida de identidad. La persona que viene de un lugar con toda su cultura llega a otra y se desconectó de su cultura anterior y ya es uno más, ¿no? Es uno más de la batería, ¿no? Entonces, con eso establezco la diferencia en este esfuerzo didáctico de poder entender y comprender mejor estos términos que son nuevos para muchos de ustedes, entre la aculturación y la asimilación cultural, ¿no? Es un grado de intensidad mucho mayor. El no tomar en cuenta todas estas cosas que estamos hablando, ¿ya? El no tener la capacidad de aceptar la diversidad cultural, la equidad, la comunicación intercultural, ¿ya? Y todo lo que hemos dicho hasta ahora, que va a tener como producto o como resultante conflictos interculturales, ¿no? Los conflictos interculturales son aquellas situaciones en las que las personas de un grupo diferente entran en una discordancia, ¿no? En la que es difícil la aceptación de las partes involucradas, ¿no? Y como siempre vuelvo a repetir,
El Ministerio de Salud tiene una política de interculturalidad y tiene una guía de interculturalidad en los servicios de salud y tiene una guía de parto vertical. ¿Por qué? Porque al ser el Perú un país tan diverso culturalmente, étnicamente y en todos sus aspectos, y al ir ustedes como serumistas próximos a ver todas estas variedades de culturas, es esencial que entiendan que es importantísimo, así como lo es la ética para poder modular su comportamiento en diversas situaciones de salud, es también esencial entender la complejidad que implica la interculturalidad en todas sus ramas y variantes, como las hemos mencionado, para evitar precisamente conflictos interculturales. ¿Por qué? Porque en el año 2004, cuando la ministra de Salud de aquella época, la doctora Pilar Massetti, profesora nuestra en esta institución, era ministra de Salud, digo, la cobertura de parto institucional era bastante baja, sobre todo en las zonas rurales. Y cuando se empezó a estudiar por qué el parto institucional era tan bajo en zonas rurales, especialmente andinas, ahí es que se empezó a descubrir y a describir la importancia de la interculturalidad. Y ahí empezaron a entender que la única razón, o la principal razón, mejor dicho, no la única, la principal razón por la que la cobertura de partos institucionales era tan baja en estas zonas era por un tema intercultural, que tiene que ver con el parto vertical. Antes del 2004, ningún establecimiento en el Perú se había adaptado a la interculturalidad. Y solo eso, era un problema de accesibilidad, o genera un problema de accesibilidad. Por eso las gestantes no iban a atender el parto vertical. Sale la norma, sale la guía, implementan los establecimientos, los adecúan en esas zonas donde hay población que demanda ese tipo de atención, y los partos institucionales empezaron a subir como la espuma, lo que reveló el valor de la interculturalidad en salud, y por eso hasta hoy día se ha desarrollado todo un marco normativo y toda una serie de guías para que podamos evitar precisamente los conflictos interculturales, ¿no? Y esto tiene que ver con los derechos humanos, o sea, que yo tenga que adaptar mi cultura a la tuya o entrar en un punto de equilibrio o de negociación cordial es parte del respeto del derecho humano, ¿no? Porque ir a una asimilación cultural en la que yo voy y hago valer mi peso y te obligo y te subyugo, eso es totalmente contrario al respeto de los derechos humanos o de los derechos de las personas, ¿no? Y asimismo, no favorece la protección de esas minorías, ¿no? Porque tú puedes decir de repente, doctor, pero serán poquitos los que quieren parto vertical, ¿para qué voy a hacer algo para tan poquito? La mayoría ya quiere el parto occidental. Es que precisamente de eso se trata. Hasta éticamente e interculturalmente, ese pequeño grupo de personas merecen respeto a sus derechos humanos y merecen ser protegidos justamente por ser minorías, ¿no? Porque obviamente al ser minorías no tiene quien saque cara por ellas. Entonces tenemos que ser conscientes de que en un país donde hay una diversidad tan grande, hay grupos grandes y hay grupos chicos. Pero precisamente el reto consiste en respetar a esos grupos chicos. Porque si nosotros no los respetamos, nadie va a defenderlos, porque o va a ser muy débil la defensa que tengan, porque precisamente son grupos chicos, ¿no? Entonces, esto nos despierta una serie de desafíos que son importantes tomarlos en cuenta. Entonces, ese es otro de los ítems que el balotario del MINSA nos ha planteado. Por favor, ahí está toda la información para que lo puedan revisar.
Y con esto creo que acabamos la parte de interculturalidad, que es la atención de salud intercultural y la pertinencia cultural, que sería, digamos, el colofón, ¿cierto? O sea, ya el epílogo final de hacia dónde quiere llegar la comprensión de todas estas variantes y todas estas variables, ¿no? Al final, el saber que el Perú es diverso y entender qué cosa es la interculturalidad y comprender los conceptos de etnocentrismo, relativismo cultural, ¿no? De aculturación o asimilación cultural, nos debe llevar finalmente a la atención de salud intercultural y la pertinencia intercultural. ¿Qué cosa significa la adecuación intercultural? Precisamente al respeto de las diferencias, ¿no? A respetar las culturas distintas y no atropellarlas. Eso primero es el enfoque intercultural. Y la pertinencia cultural es la consecuencia expresada en cómo tú dispones los servicios para las personas. En el caso de salud, tener un establecimiento que tenga un espacio para atender en parto vertical a las gestantes, ese es un ejemplo de pertinencia cultural. En otras palabras, tú reconoces la diversidad cultural, reconoces la importancia de la interculturalidad y producto de todo ese reconocimiento, adecuas tu servicio. La adecuación del servicio corresponde al concepto de pertinencia cultural. O sea, por eso en muchos textos le hablan de establecimientos con pertinencia cultural. ¿Qué significa? Que son establecimientos que se han adaptado a ciertos servicios que atiendan en función de la necesidad cultural de los grupos que existan. Muchos de ellos minoritarios, pero que merecen ese tipo de atención, ¿no? El hecho, por ejemplo, del parto vertical viene con otros aspectos, como que el esposo esté junto con la gestante ayudándola en el parto, cosa que desde nuestra vieja escuela es algo que no debería darse, ¿no? En la sala de parto solo entra el personal asistencial, el técnico y ¿quién más me estoy olvidando? La gestante, ¿no? Nadie más. El papá está por allá sufriendo, imaginándose cosas. Bueno, la interculturalidad implica que el padre también esté allí. Obviamente no estamos hablando de una cesárea, que ya son situaciones diferentes, ¿no? Pero en general, la adecuación intercultural, la pertinencia cultural y como mejor ejemplo, el parto vertical implican ciertas condiciones, ¿no? Como precisamente lo decimos acá. El año 2016, hace 8 años, se actualizó la norma técnica de salud para la atención del parto vertical en el marco de los derechos humanos con pertinencia intercultural o pertinencia cultural, que es igual, ¿no? La primera versión fue el año 2004, lo que les decía, cuando la doctora Mazzetti, siendo ministra, aprobó la primera norma de parto vertical. Luego esa, obviamente con el tiempo, se ha ido actualizando y ajustando, y esta es la norma que tenemos en la actualidad, ¿no? Entonces, el parto vertical es un ejemplo de pertinencia cultural en el que el establecimiento se adapta a las necesidades culturales que tiene un grupo de mujeres que prefieren atender su parto de esa manera, y al hacer la pertinencia lo que estás logrando es culturalmente brindarles acceso al servicio. O sea, porque si tú no hicieras eso, ¿qué harían las gestantes, doctor? ¿Qué harían ellas? Atienden su parto en su casa, con la partera tradicional, con los riesgos que eso implica. Entonces, ¿por qué generar riesgos innecesarios si simplemente cambiando tu enfoque intercultural tú puedes captar a esas gestantes y brindarles una atención de parto institucional que reduce los riesgos obstétricos en la gestante, ¿no? Entonces, en cualquier lugar se puede, en cualquier establecimiento del país se puede adaptar con pertinencia cultural para el parto vertical. No. Primero tiene que haber grupo de mujeres o de familias que tengan esa exigencia cultural, que expresen esa necesidad cultural, ¿no?
Entonces tenemos que, no en cualquier lugar se adapta a un centro con este parto vertical. Tú no vas a implementar, no sé, pues acá en Lima, en el centro de salud de Miraflores, atención con parto vertical, porque pues en esa comunidad culturalmente esa práctica no es parte de sus costumbres, ¿no? Entonces, la condición principal para implementar un establecimiento para parto vertical es que exista la demanda para el parto vertical. Y esto se expresa a través del respeto de la elección de las gestantes, ¿no? Una vez que tú decides que es necesario implementar este establecimiento para parto vertical, hay que acondicionar el establecimiento y hay un kit mínimo que la norma te indica que están allí establecidos, ¿no? ¿No? Y luego la parte de registro y asistencia, ¿no? Entonces, todo, yo diría, ya esto para terminar, este penúltimo capítulo, es que el mejor ejemplo para que ustedes comprendan cómo es que se expresa en la práctica la interculturalidad y todos los conceptos que hemos visto es el parto vertical. Yo diría que allí confluyen y aterrizan todas las situaciones que rodean el concepto de la interculturalidad en el Perú, que a través del sistema de salud ha logrado expresarse en la pertinencia cultural de los establecimientos donde esta práctica se desarrolla. Muy bien. Y terminamos 3 laminitas nomás y empezamos el examen, por favor. Atentos en la zona de control para lanzar el enlace con algunas láminas de medicina legal o forense que también para este año recién el MINSA ha establecido, ¿no? A ver, cuando hablamos de medicina legal o forense, estamos hablando de una especialidad muy particular en la que estos médicos, a diferencia del resto de especialidades médicas, trabajan para otro sector. Trabajan para otro sector. ¿Y cuál sector es ese? El sector de la justicia. Entonces, es una profesión bastante particular por esa razón, porque los médicos forenses o médicos legistas son aquellos que van a brindarle a las autoridades que administran la justicia los elementos, las evidencias necesarias para que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial puedan tomar las decisiones correctas basadas en pruebas, basadas en evidencias que sostengan la validez de la sentencia que asuman. Entonces, esa es la característica. Ahora, el concepto central, digamos, al que gira mucho de lo que se hace en medicina legal es el concepto de la iatrogenia, ¿no? ¿Qué es la iatrogenia? La iatrogenia es, en esencia, provocar un daño a un paciente como producto del acto médico y de manera accidental. Entonces, observen, hay 3 características o componentes que rodean al concepto de la iatrogenia. Primero, hacer daño. Segundo, producto del acto médico. Y tercero, de manera accidental, o sea, involuntaria, dicho en otras palabras, sin querer queriendo, ¿ya? Entonces, cuando se genera un daño con estas características, se configura el concepto de la iatrogenia. Sin embargo, la iatrogenia es un término etimológico, no es un término legal. Ahorita vamos a ver que el término legal es evento adverso, ¿ya? Entonces, la iatrogenia en sí misma es un delito. Doctor, pero fue sin querer queriendo, fue accidental, involuntario, yo no quise cortarle el uréter, ¿no? O yo no quise dejarle la pinza en el campo abdominal, ¿no? O yo no quise olvidar la gasa allí en el hueco operatorio. No ha sido voluntario, se me chispoteó nuevamente, ¿no? Sí, pues es verdad, pero igual es un delito, aunque no haya habido voluntad. Es como la persona que sale de su casa en las mañanas al trabajo en su carro
y en el camino atropella a una persona y la mata. O sea, no es que la persona dijo, a ver a quién mato hoy, ¿no? Hoy día he amanecido con ganas de atropellar a alguien. O sea, bueno, hasta que no se demuestre lo contrario, nadie sale con esa idea de la casa. Se entiende que fue un atropello accidental. Y por más que haya sido accidental, involuntario, igual hay mucha gente en cárcel, ¿no? Por esa razón, o con una sentencia. Entonces es lo mismo, ¿ya? Porque en la jurisprudencia penal existen dos figuras del delito: el delito culposo y el delito doloso. El delito culposo es precisamente aquel que se comete de manera accidental o sin intención de hacerlo. Pero cuando tú ya sales con la pistola o te compras la ametralladora semiautomática y vas a un colegio y disparas a diestra y siniestra y matas a 15 niños, ¿no? Haciendo referencia a algunos casos que han ocurrido en nuestro planeta, eso ya no es culposo, eso es doloso, porque como dicen los abogados, ahí ha habido premeditación, ventaja y alevosía. Entonces, en la jurisprudencia penal, los delitos se clasifican de esas dos formas: culposo y doloso. Las iatrogenias o malapraxis, que son el término legal al que me hago referencia, ¿qué tipo de delitos son? Evidentemente es un delito culposo, pero no por eso exento de una sanción penal. Obviamente, si el daño es mínimo, puede haber pues una jalada de orejas, una llamada de atención, y control de medidas que no salgan del país, qué sé yo. Control mensual de en el jurado más cercano, ya. Pero si como consecuencia de la mala praxis mataste a la persona, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces igual, puede que atropelles a alguien y simplemente le raspases la rodilla, o puede que atropelles a alguien y lo mates, ¿no? Entonces, dependiendo del grado del delito culposo, también puede ir la pena. Entonces tengan cuidado, chicos, que en su práctica, en algún momento, ojalá nunca, puedan cometer alguna iatrogenia, o sea, alguna mala praxis que va a provocar el evento adverso, que es el daño, o sea, el efecto final de esa mala praxis o mala práctica. Entonces, ¿y cuáles son los tipos de mala praxis que ustedes deben reconocer y recordar? Hay 4 tipos de mala praxis, o sea, de mala práctica que podemos desarrollar y que va a provocar algún evento adverso o algún daño al paciente, ¿no? La imprudencia, que es aquella mala praxis, mala práctica, o sea, has hecho algo mal y que va a dañar al paciente involuntariamente en el acto médico, porque recuerda, cualquiera de estas figuras, de estas 4, forman parte del concepto de la iatrogenia, ¿no? Son formas de mala praxis. Entonces, el tema es que la imprudencia es una mala praxis cuya particularidad es porque el daño se hizo porque no se tomaron precauciones. Vas a intervenir a un paciente en cirugía y no le tomaste el grupo sanguíneo y factor. Y por ese descuido, entonces, o por esa falta de preparación, digamos, no pudiste transfundir la sangre adecuada de manera oportuna y se murió o sufrió un daño renal, ¿ya? O no llevaste el aspirador de secreciones para atender el parto y el niño se asfixió. O sea, el daño provocado fue porque no te preparaste bien. A eso se llama imprudencia. La impericia es cuando el daño que provocas es cuando hiciste algo para lo que no estabas preparado. O sea, no eras el especialista, no eras el perito. Te pusiste a hacer una cesárea cuando no eres ginecobstetra. Y producto de ese acto provocaste daño leve, grave en la paciente o en el producto. Entonces, eso es impericia, diferente a la imprudencia. El tercero
es el más común conocido de todos, la negligencia. La negligencia es el sinónimo del descuido, ¿ya?, por exceso de confianza. O sea, eres el mejor especialista en el rubro, te has preparado recontra bien, todo está dentro del protocolo, pero en un instante te descuidaste y ahí pasó el problema. Al mejor cazador se le va la paloma. Ese tipo de mala praxis se llama negligencia y es de todas la más común de las formas de mala praxis que existen, ¿no? Y la última es la inobservancia, que es la mala praxis en la que el daño provocado al paciente de forma involuntaria en el acto médico fue porque no se respetaron las normas, el protocolo o la guía de manejo, que decía que tenías que ser A y B y no hiciste B. Y producto de que no hiciste B, el paciente sufrió daño. Entonces, la falta de cumplimiento de la normatividad, en el que dice que hay que dar este esquema de tratamiento o hay que tener este kit para entrar a la cirugía o tomar estos exámenes de laboratorio antes de hacer el procedimiento, etc. Si tú no cumpliste lo que la norma decía, el manual decía, el protocolo decía, y consecuencia de esa falta de cumplimiento provocaste el daño, inobservancia. Ahora, ¿quién es el encargado ante una situación médico-legal específica de evaluar todo esto? El médico legista, el médico forense y ahora último los médicos auditores también, ¿no? Que son quienes determinan qué tipo y qué variante de mala praxis es la que está en cuestión. Y también el grado de daño que se provoca, porque de eso va a depender el grado de pena que el fiscal pida y que el juez autorice, ¿no? Entonces, estas son las 4 formas de mala praxis más conocidas. Por favor, repásenlas, ¿no? Entonces, para resumir, la mala praxis es la mala práctica, o sea, es algo mal que has hecho. Y esto se traduce o provoca el daño, y el daño propiamente se llama evento adverso. Para términos legales, cuando tú hablas de evento adverso, estás hablando del daño que provocaste, ¿ya? Y los eventos adversos, producto de la mala praxis, pueden ser de 2 tipos. Dependientes, a los que se llaman iatrogenia propiamente dicha, o sea, en otras palabras, el evento adverso dependió de la mala práctica. Digamos que esa es la iatrogenia per se. Pero hay otros que se llaman eventos autónomos, en el que ya el daño provocado no tiene que ver ni con impericia, ni con imprudencia, ni con negligencia, ni con inobservancia. Tiene que ver simplemente porque sucedió alguna circunstancia del paciente que uno no podía prever. Era imposible prever, ¿ya? Se presentó y así una situación atópica, una reacción, y el paciente sufrió daño. Entonces, cuando el daño provocado no ha sido posible de prever, se llama evento adverso autónomo. Entonces, hay 2 tipos de evento adverso: el dependiente de la mala praxis, que es la iatrogenia, y los otros que son los no dependientes o autónomos, ¿no? Bueno, hay otra terminología a usar. Los diferentes tipos de muerte también, esto ya se los dejo para que puedan repasar. A ver, acá dice, puede ser tipificado como delito doloso por evento adverso sin generar daño físico o psicológico. La diferencia entre delito doloso y culposo, estimado colega y colegas del mañana, está en la intencionalidad. Si un daño es accidental o si un delito, el daño cometido es accidental, es culposo, cuando se demuestra que no ha habido intención. Pero cuando sí has tenido intención de hacer el daño, entonces el delito es doloso. De eso depende esencialmente, no del grado del daño, porque puede haber un delito culposo con gran daño
o puede venir un delito doloso con poco daño. O sea, tú saliste con la intención de matar, estaba en tus planes, pero erraste el disparo y le cayó en la oreja. ¿Ya? A ver si te recuerda a alguien, ¿no? Entonces, ese delito fue doloso porque tú fuiste con la intención de matar, pero pues se te fue el tiro y no le provocaste mucho daño, ¿no? Entonces, no depende culposo o doloso del grado del daño, sino de la intención, esencialmente. Y las necropsias también, que fue una pregunta. Hay dos tipos de necropsia, la necropsia médico-legal y la necropsia clínica. La necropsia, a ver, voy a retroceder un ratito, ¿ya? La negligencia, doctora Caterín, sería la omisión del actuar bien en el acto médico. No, la omisión, a ver, yo la puedo entender como omitir algo, o sea, no hacer algo, ¿ya? Y eso estaría más relacionada a la inobservancia, porque en la inobservancia, donde el protocolo dice tienes que hacer A, B y C, y no haces C, has omitido C. Entonces, cuando usted usa el término omisión, yo lo asociaría más a la inobservancia. La negligencia es la torpeza o el descuido. Ese es esencialmente el concepto para que ustedes lo tengan más claro, ¿no? Entonces, soy el mejor anestesiólogo del hospital. Estoy recontra confiado de mis habilidades y superpoderes. Dejo a la paciente anestesiada. El cirujano está ahí chocando cuchillos. Y yo me salgo un ratito a fumarme mi cigarrito, pues, ¿no? Y en ese momento en el que salí que no debía hacerlo, porque fue un descuido, fue una torpeza, cambiaron los parámetros de oxígenos en sangre, de gases en sangre, y producto de eso el paciente quedó vegetal, ¿ya? Entonces, esa es la negligencia, ¿ya? Y la inobservancia es básicamente omisión. Ya, entonces, las muertes pueden ser súbita o repentina, violenta, aparente, natural, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante recordar eso? Porque cuando se dan muertes súbitas o violentas, esto automáticamente genera, según la legislación, la obligación de la necropsia médico-legal, ¿no? Un atropello es una muerte violenta. Una persona que estaba aparentemente normal y muere súbitamente, se desploma, se desvanece por un paro cardíaco y queda allí. Entonces, esas muertes violentas o de causa no conocida son las tributarias de realizar una necropsia médico-legal, ¿ya? Y las necropsias médico-legal se dan por orden del juez, ¿ya? Siempre hay que tener una autorización judicial. El resto de necropsias se denominan necropsias clínicas, ¿no? Y en algunos casos ni siquiera se hace necropsia cuando el paciente ya es conocido del servicio y tiene una enfermedad pues que ya ha sido tratada de mucho tiempo, ¿no? Pero obligatoriamente toda muerte violenta o de causa no conocida que pueda generar una muerte súbita, sí obligatoriamente debe practicarse una necropsia que corresponde a la necropsia médico-legal. Muy bien, ahora sí, por favor, atentos con el test. Les pido por favor que suelten el link. Son solo 25 preguntas y tomando el tiempo de los exámenes anteriores, vamos a dar solamente 10 minutos para que puedan resolver y poner en práctica todos los conceptos nuevos que hoy día hemos aprendido. Por favor, me confirman, ya está el test en pantalla. Empiecen, por favor. Ya son, en mi reloj es 9:14, a las 9:24 empezamos a dar las respuestas. Olvidar una gasa en el acto quirúrgico sería, no, eso es negligencia. Eso es negligencia. No sé si me ha escuchado, pero es negligencia. Vamos a la pausa. Ya, 10 minutos de examen. Ya están dando, ¿no?